real que hablé con una foto, sino que lo que más extraña es una risa, un beso, un abrazo, ver a alguien. Ha demostrado la fragilidad, ha demostrado cuán importante que es la vida. También nos ha hecho sentir temor para recordarnos de que no éramos tan todopoderosos como creíamos. Dios permitió todo esto, así que mismo como permitió que aquel pueblo acechara a Israel, para que viéramos cuánto lo necesitábamos. Y yo les decía que cuando yo preparaba este mensaje me tocaba pensar en el mañana. Me tocaba pensar en aquel día, en cuando nos digan que todo esto terminó porque declaramos por fe que así va a ser. Yo pensaba en cómo vamos a volver a la vida, cómo vamos a volver a la rutina, cómo vamos a volver a las iglesias. Y, y yo hablaba con Dios preparando el mensaje y le decía, Señor, ayúdanos, danos el tiempo necesario para valorar, para ayúdanos a llevarnos a la reflexión. Nosotros particularmente en el pueblo veníamos hablando hace mucho. Yo he visto tantas veces la gente llegar tarde a la iglesia, llegar apurada, irse temprano. Me ha tocado tantas veces tener que rogarle prácticamente a la gente que espere un poquito más, que escuche el mensaje completo, que al terminar la reunión no salga corriendo. Me ha tocado hablar al pueblo y decirle que alaben fuerte, que canten gozosos a Dios. Y yo pensaba y decía, ojalá esto no pase más. Ojalá al ver cuánto lo necesitamos, al extrañar aquel santo lugar, tengamos la necesidad de sentirlo cada día más cerca, de alabarle, de gozarlos. Ojalá cada reunión sea como una primera reunión. Pero no solamente en aquel lugar, sino también en nuestras casas. Ojalá se haga costumbre este encuentro. Ojalá se haga costumbre la familia reunida escuchando de la palabra. Hay muchas familias que recién ahora con la cuarentena han podido encontrarse, reunirse para escuchar la prédica. Ojalá la Biblia comience a estar siempre encima de la mesa. Ojalá el pueblo entero, el mundo entero, reconozca que el único que puede sacarnos de esto es Dios. El otro día estaba investigando sobre los virus, orando, y escuchaba que ha habido otras cepas distintas de virus similares a estos y que hay uno particular que desapareció de la nada, no llegó a ser una pandemia y no supieron nunca qué pasó, o sea, solamente se fumó, desapareció. Y yo decía cuántas veces el Señor ha tenido misericordia con nosotros y cuánta misericordia tiene aún. Y yo les decía nuevamente, yo pensaba en el mañana, en qué va a pasar cuando todo esto termine. ¿A quién le vamos a dar gracias? Claro que es grande la obra que está haciendo la ciencia, los médicos, es valorable y sumamente loable, pero al único que deberíamos darle toda gloria, todo loor, es a Dios. Cuando salgamos de todo esto, ojalá toda la gente pueda decir te doy gloria, Señor. Ojalá incluso ahora, cuando todavía estamos en medio del desierto, podamos levantarnos y proclamar que el único que puede sanarnos es Él. Porque lo único que puede sanarnos es eso, humillar nuestro corazón, buscarle. Ojalá esto nos permita reflexionar sobre cada error que hemos tenido, sobre cómo la avaricia ha contaminado tanto los corazones de la humanidad, cómo un papel se volvió tan importante, como la gente ha decidido darle la espalda a Dios. Dios no se desanimó con las peticiones constantes de señales de Gedeón. Dios incluso le dio aquellos milagros y aquellas señales. Porque Dios lo único que quería era que Gedeón entendiera que sus fuerzas tenían que venir de él. Dios no dejó de creer en aquel hijo.
y hoy no deja de creer en vos. Él cree que podés salir de esa adicción. Él cree que podés salir de la avaricia. Él cree que podés salir de la soberbia. Él cree que podés salir de ese pánico, de esos temores. Él cree que podés salir de aquellas cosas que te agobian. Dios cree que podés salir de aquella violencia. Dios cree que podés salir de aquella lujuria que te lleva a exhibir tu cuerpo. Dios cree que podés salir de lo que sea que te esté oprimiendo, de la mentira, de la soledad, de la tristeza, de la depresión, de los recuerdos, de lo que fuera. Dios cree. ¿Y sabes por qué cree? Él cree porque Él te hizo. Él cree porque Él te conoce como nadie más lo hace. Él cree porque te conoce incluso más que vos mismo. Hubo un avance rápido en poco tiempo. Si seguimos leyendo la historia, vemos que Gedeón se armó del Espíritu del Señor, se reconfortó con el Espíritu y con la fuerza y se volvió la cabeza de un ejército israelita de 32.000 guerreros. Un ejército poderoso, un ejército vasto, grande. Gedeón se sintió fuerte. Dijo, Dios está a mi lado, Dios me dio fuerzas, tengo fe, creo. Dios me dio un ejército de 32.000 guerreros. Él me ha dado la victoria. Pero en ese momento en que Gedeón se sintió seguro, vino un nuevo mandamiento de Dios. Dios le habló. Dios no quería que Israel creyera que había sido ese el ejército que había ganado la batalla. Dios no quería que Israel dijera, fue por los 32.000 guerreros. Entonces, una vez que estaban todos reunidos, Jehová le dijo a Gedeón, leemos en el capítulo 7, versículo 2, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas de tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y dice que se volvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron solamente 10.000. ¿Cómo? Dios hizo juntar un ejército para después desbaratarlo. Sí, y aún más. Dice que cuando solamente quedaban 10.000, Jehová le dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas y allí los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no va, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel podrás apartar. Asimismo cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron y llevaron el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y entregaré a los medianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada una a su lugar. Gloria a Dios. De 32.000 guerreros, quedaron solo 300. De 32.000 guerreros, solo 300 iban a ir a la batalla. A la batalla contra un pueblo numeroso, contra un pueblo que dice la palabra que era vasto como las arenas del mar. 300. ¿Por qué Dios hizo esto? Porque le hizo juntar al pueblo y que después se fuera. ¿Por qué le dejaría un ejército tan pequeño? Bueno, porque Dios quería
que no quedara duda de que quien libraba a Israel no era el ejército, sino era quien iba con ellos, era Dios. Y eso mismo Dios te habla hoy y quiere que te quede claro en tu vida. Quien te va a libertar no eres tú. Quien te va a libertar no es una medicación. Quien te va a libertar no es una persona. Quien te va a libertar no es un papel, no es un billete. Quien te va a libertar no es una entidad. Quien te va a libertar es Dios, si te pones en sus manos. ¿Esto significa que todo aquello no es necesario? No, es necesario, pero siempre y cuando tengas presente que Dios es quien maneja, Dios es quien decide, Dios es quien ordena, Dios es quien levanta y Dios es el que saca. Todo lo que te impida cumplir con los mandamientos de Dios, todo lo que te impida estar en su presencia, todo lo que te impida estar plenamente para Él, todo aquello no te sirve y todo aquello te hace realmente débil. Dios le dio instrucciones a Gedeón de espiar el campamento y aquí Gedeón escuchó que los soldados madianitas también tenían miedo. Uno hablaba del sueño donde veía que un pan de cebada rodaba hasta el campamento de Madián y la golpeaba y la tienda caída. Esto no es otra cosa sino que la espada de Gedeón, hijo de Jodá, varón de Israel, exclamó aquel soldado. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Dice que la fe de Gedeón se renovó al poder escuchar esto. Lo más gracioso es con qué estaban armados estos hombres. Yo les dije que de un ejército completo de guerreros, de 32.000 guerreros. Solamente Dios dejó 300. Y estos guerreros, dice que Dios los había ordenado y estaban armados con trompetas, con cántaros, con cánticos, con cántaros, con antorchas, con trompetas, pastora, con alabanzas, pastora, con antorchas. Un ejército de 300 hombres yendo en contra de semejante multitud de pueblo. Así es. Dice que ellos cantaban por la espada de Jehová y de Gedeón. Los madianitas fueron sorprendidos y dice que pensaron que habían sido emboscados por un gran ejército y entraron en pánico, poniendo la espada de cada uno contra su compañero hasta finalmente huir en medio de la noche. Dice que aquel vasto ejército, aquel gran imperio, fue destruido aquella noche por un ejército de solo 300 hombres, liderados por Gedeón, un hombre que decidió oír a Dios. Yo te invito a que leas esta historia porque es hermosa, es apasionante. Capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 de Jueces. Dice que aquel pueblo entró en pánico, que sintió terror al escuchar tanto ruido, al escuchar esas alabanzas, a escuchar esos gritos, a escuchar aquellas trompetas sonando, esos guerreros gritando por la espada de Jehová y de Gedeón. Dice que esos hombres solamente huyeron. Y eso pasa cuando nosotros alabamos a Dios. Eso pasa cuando nosotros creemos en Dios. Eso pasa cuando nosotros decidimos oír su voz y escuchar su llamado. No importa cuán grande sea el ejército que viene en tu contra. No importa cuán grandes sean tus miedos. No importa cuán débil hoy te sientas. No importa cuán difícil parezca la situación en tu casa. No importa cuánto te cueste abandonar esos vicios. No importa cuánto te esté costando llevar en los hombros tu familia. No importa cuánto te esté costando avanzar con esos proyectos. No importa cuánta amenaza haya del exterior. No importa cuán todo difícil parezca. Cree hoy en la palabra de Dios. Cree hoy en la voz de Dios que te dice:
Primero, escucha mi voz, derriba todos los altares que no sirvan en tu vida, derriba la avaricia, derriba la soberbia, derriba la mentira, derriba la depresión, derriba los temores, ahuyenta toda adicción. Porque yo voy a hacer una obra grande en tu vida. Solamente cree. No te dejes someter por el enemigo. Cree. Dios tiene un propósito grande. Dios nos va a sacar de esto. Dios va a libertar al pueblo de esta peste. Pero cuando todo esto pase, no te olvides que el único que hizo la obra fue Él. No importa qué herramientas usó. El que nos dio la victoria fue Él. Cuando la ciencia quiera tomar los galardones de la victoria, vos para ti decís, la ciencia fue utilizada por Dios para darnos la victoria. Cuando la gente se levante y diga, esto pasó porque, y de alguna explicación loca, vos levantate sin temor, sin vergüenza y decí, a mí quien me liberó, a mí quien me sanó, a mí quien me cuidó, a mí quien me cubrió, quien me proveyó, fue Dios. No tengas temor, no tengas vergüenza de lo que te digan. Ponete en sus manos, poné tu corazón en sus manos. Levántate y glorifica su nombre. Por supuesto que hay que bendecir a los médicos. Por supuesto que hay que bendecir a las enfermeras. Por supuesto que hay que bendecir a los científicos que trabajan arduamente por crear esas vacunas y la solución. Por supuesto que hay que bendecir a cada obrero, a cada obrera que le toca hoy realizar alguna tarea para el sostenimiento de la sociedad. Pero todo eso es una herramienta que Dios dio. Por supuesto que hay que hacer caso, por supuesto que hay que ser obedientes, por supuesto que hay que quedarnos en casa. Pero todo eso es una orden que Dios dio. ¿Para qué? Para que su propósito fuera cumplido. Hoy el enemigo está temblando, porque por poco tiempo se le permitió crear terror, pánico en la tierra. Pero pronta está la espada de Jehová para venir y traer orden. ¿Qué hacía el pueblo cuando iba a la guerra? ¿Qué hizo este ejército cuando fue a la guerra? Este ejército lo único que hizo fue alabar el nombre de Dios. Lo único que hizo fue glorificar el nombre de Dios. Y Dios se encargó de todo lo demás. No tuvieron que ir a una batalla de lucha de sangre. Ellos solamente tuvieron que cantar gozosos a Dios, así como lo hacemos hoy. Escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios que Él quiere guiarte. Día tras día podemos sentir que enfrentamos paredes, obstáculos insuperables, fortalezas que el enemigo pone. Podemos pasar por momentos en que el enemigo trata de amedrentarnos. El pecado puede estar profundamente arraigado en tu corazón. Puedes estar siendo tentado a sentir miedo incluso. Pero Dios sabe quién sos. Dios sabe por qué te escogió. Y Dios te dice hoy, yo voy a desarraigar ese pecado, yo voy a quitar todo ese mal, pero tenés que decidir ponerte en mis manos. Tenés que dejar que Dios dirija tu vida. Yo te invito a que leas esta historia tan inspiradora, tan hermosa, que nos habla de cosas tan grandes. Dios determinó la victoria para tu vida. Yo podría estar horas hablando de este mensaje porque realmente es apasionante, pero no quiero aburrirlo. Seguramente vamos a estar haciendo una segunda parte de este mensaje porque aún queda mucho para hablar. Pero pensemos en que no somos guerreros sin victoria, no somos personas que han perdido la batalla. Si Dios está con nosotros, nadie ni nada puede venir en nuestra contra.
Recordemos que incluso cuando todo faltara, si lo tenemos a Él, todo lo tenemos. Dios te bendiga. Saludo con la paz del Señor y te incito a leer estos capítulos que serán de gran provecho para tu vida. Dios te bendiga, te saludo con la paz del Señor.